Página 1. Secretos de la riqueza del 1%, Sam Wilkin, 2015. Cómo los superricos llegaron a la cima. Introducción. 1. ¿Por qué es tan difícil hacerse rico? 2. Secretos de riqueza de los antiguos romanos. 3. Secretos de riqueza de los varones ladrones. 4. Secretos de riqueza del 1% actual. 5. Secretos de riqueza de la lista mundial de ricos de Forbes. 6. Secretos de riqueza de dot.com. 7. 7 secretos de personas espectacularmente ricas. Introducción. Supongamos, querido lector, que a usted le interesa una cosa y solo una, obtener una gran fortuna. No me refiero a una cómoda fortuna que pueda permitirse unas cuantas casas en ubicaciones privilegiadas, una escuela de élite para sus hijos, un superdeportivo, un séquito modesto, una niñera interna. Me refiero a una fortuna de yates y helicópteros personales, de lámparas con diamantes incrustados, de casas señoriales e islas privadas, de su nombre estampado en edificios emblemáticos y de una fundación benéfica que aborda con valentía los problemas mundiales, una fortuna equivalente a la producción económica de un pequeño país, una fortuna que asegura que tu nombre resuene en la eternidad. No una fortuna de millones o incluso cientos de millones, sino una fortuna de miles de millones. Si su objetivo fuera una fortuna tan grande, ¿cómo podría conseguirla? Esa es la pregunta que este libro busca responder, no con teoría abstracta, o esquemas inverosímiles que puedas llevar a cabo desde casa, o incluso metáforas sobre ratas y queso, bueno, tal vez una o dos metáforas sobre ratas y queso. Intento responder a esta pregunta investigando el número relativamente pequeño de personas a lo largo de la historia que se han vuelto asombrosamente ricas y los métodos que han utilizado para hacerlo. Una conclusión sorprendente a la que llego es que, a pesar de las diferencias superficiales, estos métodos tienen mucho en común. El consejo instintivo que la mayoría de la gente daría sobre cómo hacerse rico no está mal. Iniciar un negocio sería sin duda el más popular, tal vez seguido de entrar en banca de inversión, pero es solo parcialmente correcto. Cada año se inicia un número incontable de empresas en países de todo el mundo y, aunque muchas fracasan, todavía hay muchas que tienen éxito y crecen rápidamente. Sin embargo, muy pocos de los propietarios, incluso de las empresas más exitosas, se convierten en multimillonarios. Y aunque hay muchos banqueros de inversión acomodados, sorprendentemente pocos son capaces de unirse a la clase de los superyates. De hecho, de los más de 1.600 multimillonarios que hay hoy en el mundo, menos de 50, es decir, menos del 5%, son banqueros. De hecho, menos de 10 de los multimillonarios del mundo, menos del 1%, son banqueros de los centros financieros globales de Londres o Wall Street. La mayoría de estos banqueros ricos son, significativamente, del mundo emergente. Un ejemplo es Roberto González Barrera, un mexicano con una fortuna de 1.900 millones de dólares, que ocupó el puesto 683 en la lista mundial de ricos en 2012, y para quien Forbes incluyó como fuente de su fortuna la banca, las tortillas. Entonces, si no son las buenas elecciones profesionales o el éxito empresarial, ¿qué es lo que diferencia a los superricos de los simplemente muy acomodados? La afirmación central de este libro es que detrás de casi toda gran fortuna hay un secreto de la riqueza, una técnica para hacer dinero que, si bien no es necesariamente sucia, no es el tipo de cosa que le echarías a tu cereal de desayuno, le darías a un bebé para jugar con eso, o hablar en una conversación informal con un miembro del clero. Todos estos secretos de la riqueza implican algún tipo de plan para derrotar las fuerzas de la competencia del mercado.
La mayoría implica maniobras legales inteligentes o el ejercicio de influencia política. Lo que quiero decir es que, incluso en la actualidad, si tu objetivo es la riqueza, dedícate por todos los medios al estudio de las finanzas y el comercio, pero si tu objetivo es una riqueza enorme, incontable y verdaderamente extraordinaria, necesitas más. Necesita conocer algunos secretos sobre la riqueza. Quizás usted desee utilizar este libro como manual para alcanzar la opulencia de sus sueños. De hecho, les animo a que lo hagan, ya que esto producirá más personas ricas sobre las cuales puedo escribir una secuela. Pero sospecho que también habrá lectores que consideren el libro y sus historias una crítica del mundo en el que vivimos ahora, un mundo caracterizado por una creciente desigualdad de ingresos y los efectos perjudiciales de esa desigualdad sobre la salud y el bienestar públicos. Hoy en día, la amplia circulación de términos como el 1% indica que el público en general siente que algo anda mal con las reglas del juego del capitalismo. Sin embargo, particularmente en Estados Unidos, el empresario hecho a sí mismo sigue siendo un ícono intocable. El hombre de la calle comprende tácitamente que algunas ganancias financieras de la última década no son legítimas, pero sería difícil explicar por qué. Mi libro satisfará esta demanda de explicaciones, dando al público interesado un medio para separar a los empresarios genuinos de aquellos que, como dice Barack Obama, juegan con el sistema. Estas narrativas de éxito demostrarán por qué tiene sentido celebrar el espíritu empresarial y condenar los casos en los que se han cruzado líneas, casos en los que podemos cuestionar con justicia la legitimidad de la riqueza acumulada durante la última década por unos pocos afortunados. Y, lo que es más importante, cómo unirse a ellos. El arte de lo posible. En el libro de Charles Morris sobre los varones ladrones estadounidenses, escribe, Carnegie, Rockefeller, Gould y Morgan habrían sido figuras dominantes en cualquier lugar. Esta es una opinión común sobre las personas más exitosas de cualquier época. Es tentador pensar que los grandes hombres son inevitablemente grandes. Seguramente Carnegie y Rockefeller habrían llegado a la cima, ya sea que hubieran nacido como campesinos en la Europa medieval, en una familia de clase media en los Estados Unidos actuales o en una casta de comerciantes en la India de los años 30. No creo necesariamente que ese sea el caso. El tiempo y el lugar importan. La suerte también. Para Carnegie, por ejemplo, una inversión inicial en un yacimiento petrolífero que resultó espectacularmente rentable, $125 por cada dólar invertido, proporcionándole capital en un momento crucial. Para Rockefeller, estar en la línea de trabajo correcta cuando llegaron los ferrocarriles llamando con una petición de lo más inusual. ¿Poseían estos individuos cualidades intrínsecas que prácticamente garantizaban su ascenso a la grandeza? Tal vez. Pero eso no es lo que me interesa. Este no es un libro sobre la inevitabilidad, se trata de posibilidad. Se trata de los factores que hacen posible que algunos individuos, y, en el caso de los banqueros, todo un sector, obtengan fortunas que superan a otras en su época y, de hecho, se encuentran entre las mayores fortunas de la historia. De hecho, en una economía de mercado que funcione bien, uno no debería poder ganar cientos de millones de dólares año tras año, que es lo que normalmente se necesita para ganar $1.000 millones en una sola vida. De hecho, la teoría económica implica que en una economía de mercado sana y perfectamente competitiva, los beneficios empresariales deberían ser bastante cercanos a cero, como descubriremos en el capítulo 1. De ahí que las ganancias que vemos a nuestro alrededor, aquellas que las empresas reportan ritualmente en sus estados de resultados trimestrales, las obtenidas mediante brillantes estrategias de negociación de fondos de cobertura e incluso las obtenidas por autores bien intencionados y merecedores, provienen de imperfecciones en los mercados.
Las estupendas fortunas de los multimillonarios del mundo, por lo tanto, implican la existencia no solo de unas pocas imperfecciones del mercado sino de agujeros gigantescos y abiertos en la realidad económica, agujeros en los que se puede meter la mano y extraer $1000 millones. Es posible que, cuando leyó este libro, se haya preguntado qué le iba a decir un economista sobre los secretos de la riqueza. Los economistas generalmente no son muy buenos con el dinero real. Suelen hacer cosas como demostrar de manera concluyente que la crisis financiera global no existió, o ganar el premio Nobel, iniciar un fondo de cobertura y perderlo todo, otro tema del capítulo 1. Sin embargo, en el nivel de riqueza del que hablamos en este libro, es necesario saber de economía. Hay grandes estrategias comerciales en este libro, así como personajes extraordinarios, historias de crianzas inusuales, alguna traición cínica ocasional, ideas brillantes aplicadas con determinación, algo de buena suerte y tal vez incluso un poco de falta de escrúpulos. Todas estas cosas hicieron las fortunas aquí descritas. Pero lo que los hizo posibles fue la economía y, más específicamente, los planes para superar las leyes de la economía tal como suelen operar en las economías de mercado. Lo que hizo posible estas fortunas son, en resumen, los secretos de la riqueza. ¿Qué hay en este libro? Si es un capitán de la industria, tal vez desee saltarse el primer capítulo. Se trata de capitanes de la industria que fueron celebrados por sus muchos admiradores y luego cayeron dura y humillantemente, ¿y por qué sucedió eso? También hay un poco sobre algunos eruditos brillantes que cayeron en desgracia, lo que puede alegrarte. De hecho, resulta que el trágico destino de muchos magnates de negocios exitosos es perder lo que han ganado. Descubriremos por qué autores famosos de libros de negocios, Jim Collins, Tom Peters, sin tener la culpa, a menudo elogian a las empresas que terminan en dificultades financieras. En resumen, en el primer capítulo aprenderemos por qué es tan difícil hacerse rico y seguir siendo rico. Y, sin embargo, los superricos existen, hoy hay más de 1600 multimillonarios en el mundo. Unas pocas personas no solo obtienen beneficios, sino que obtienen enormes beneficios. Y no solo durante 1 o 2 años, sino año tras año, durante las décadas que se necesitan para producir una fortuna de $1000 millones. Así que la pregunta para el resto del libro no es, ¿por qué es tan difícil hacerse rico? Sino más bien, ¿por qué, para algunos, es tan fácil? ¿Y cómo puedo explotar sus secretos de riqueza para volverme fabulosamente rico? Para responder a esta pregunta, primero viajaremos a una época más simple, con 2 capítulos que cubren los secretos de la riqueza de la historia. Primero, la antigua Roma. Como descubriremos, no era una época más sencilla para hacer negocios en la antigua Roma. La economía era sorprendentemente sofisticada. Pero era una época más sencilla para los secretos sobre la riqueza. La mayoría de la población era esclava o analfabeta y tenía poca capacidad para oponerse a que se aprovecharan de ella. De ahí que los secretos sobre la riqueza de la época se emplearan de una manera refrescante y sencilla. Además, los romanos ricos tendían a escribir todo lo que hacían, bueno y malo, tal vez porque no esperaban que nadie que no fuera rico supiera leer. Otra excelente razón para empezar con los romanos es que los romanos más ricos eran asombrosamente ricos. De hecho, como grupo, probablemente eran más ricos que la élite de cualquier sociedad que surgiera durante los siguientes 1000 años, además de ser más ricos que los romanos, una élite de cualquier sociedad anterior. Este capítulo contará la historia de cómo uno de los ciudadanos más pintorescos de Roma, Marco Craso, ganó su dinero, y también por qué fue Craso quien terminó en la cima de la sociedad romana, en lugar de, digamos, un comerciante de salsa de pescado o un fabricante de lámparas de aceite, aunque también los cubriré.
resulta que la historia de Craso contiene muchas lecciones para nuestros tiempos. En el tercer capítulo llegamos al siglo XIX, la era de los varones ladrones. Si eres un capitán de la industria, este capítulo te gustará mucho más. De hecho, estos hombres probablemente eran las pin-ups que colgaban en la pared de tu habitación cuando eras niño, lo cual es un poco extraño, pero no me atrevo a juzgarlo, ya que eran hombres verdaderamente excepcionales. En su libro Outliers, Malcolm Gladwell compila una lista de las 75 personas más ricas de la historia mundial, de las cuales una asombrosa cantidad de 14 son estadounidenses nacidos con 9 años de diferencia entre sí a mediados del siglo XIX. Así que ese es otro lugar al que debemos ir para encontrar los secretos de la riqueza de la historia. De hecho, Gladwell subestima un poco cuán a fondo los varones ladrones estadounidenses derrotaron a los contendientes secretos de riqueza de otras épocas históricas. Según algunas medidas, la riqueza de estos individuos nunca ha sido igualada desde entonces en los Estados Unidos, ni siquiera por los multimillonarios modernos como Bill Gates. Gladwell sostiene que el éxito excepcional de estos individuos puede atribuirse a los años de su nacimiento. Estos hombres alcanzaron la mayoría de edad en una época de rápidos avances tecnológicos y, por lo tanto, pudieron construir tipos de negocios completamente nuevos, por ejemplo, ferrocarriles. Pero los varones ladrones tenían algo más en común, hicieron sus fortunas de maneras notablemente similares. A partir de este punto, daremos un salto hacia la actualidad, con 3 capítulos que cubren sectores donde las fortunas inmodestas están brotando como la mala hierba: los mercados emergentes, el sector financiero y el sector tecnológico. El capítulo 4 cubre el sector bancario. Las fortunas que se pueden ganar en la banca no están en la misma escala histórico-épica que las de los varones ladrones, los romanos más ricos o los oligarcas de los mercados emergentes, pero son más fáciles de conseguir. El sector bancario ha acuñado miles de fortunas multimillonarias no solo para el afortunado 0,00001%, en términos generales, de los multimillonarios, sino también para el 1% de los que perciben mayores ingresos, gente relativamente común, aunque generalmente inteligente y trabajadora, tal vez a ti mismo, a tus amigos del colegio o al menos a las personas que ves a diario en la calle, sobre todo si vives en Nueva York o Londres. Es una historia que comienza en el mundo de It's a Wonderful Life, el humilde sector de SL de Estados Unidos, y termina en el mundo de instituciones titánicas que son demasiado grandes para quebrar, el mantra grabado a fuego en la conciencia pública a raíz de la crisis financiera mundial. Pero digamos que simplemente unirse al 1% no le interesa. Digamos que prefieres una compañía más selectiva. En ese caso, disfrutará del capítulo 5, que explica por qué, si su objetivo es una fortuna a gran escala en la actualidad, es mejor que se mude a un país pobre. Porque es en estos países donde todavía se puede encontrar la combinación de progreso económico y regulación débil, la combinación que dio origen a los varones ladrones estadounidenses. Si su ambición va más allá de los cientos de millones que se ganarán en la banca, como ya he dicho, hay muy pocos banqueros que sean multimillonarios, su mejor apuesta es el mundo emergente. De hecho, solo Rusia, India, China, Brasil y México albergan hoy a casi 1 de cada 4 multimillonarios del planeta. Mostraré por qué es así, centrándome en la historia de Dhirubhai Ambani, el hijo de un maestro de escuela de un pequeño pueblo de pescadores de la India que se convirtió en uno de los hombres más ricos que jamás haya existido. Si nunca ha oído hablar de Ambani, es porque su empresa, Reliance, aunque una de las más grandes del mundo desde casi cualquier punto de vista, hasta hace poco hacía muy pocos negocios fuera de la India. Nuestra última historia sobre los secretos de la riqueza, en el capítulo 6, nos lleva al mundo de la alta tecnología.
Para los aspirantes a unirse a la lista de multimillonarios de Forbes que no desean trasladarse a India, China o Rusia, los desafíos han aumentado. La legislación antimonopolio ha hecho que los métodos utilizados por los varones ladrones estadounidenses sean mucho más difíciles de aplicar. Pero desafiante no es lo mismo que imposible. Este capítulo revelará los sorprendentes secretos de la riqueza de los multimillonarios tecnológicos de nuestro tiempo, que representan aproximadamente una cuarta parte de las 20 mayores fortunas actuales, incluida la mayor fortuna personal del mundo. Terminaré revelando 7 secretos de personas espectacularmente ricas. Habiendo repasado los métodos utilizados por los superricos para construir sus fortunas, nos tomaremos el tiempo para detenernos un momento y reflexionar, ¿qué significa esto para el resto de nosotros? Es decir, ¿cómo podemos entrar en acción? Sin duda, no será fácil. Como mostrará este libro, los extremadamente ricos son buenos haciendo una cosa por encima de todo: impedir que otras personas hagan lo que ellos están haciendo. Pero claro, si hacerse inmensamente rico fuera fácil, cualquiera podría hacerlo, y tener $1000 millones no sería emocionante. Página 10.